Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de la probabilidad condicional por el profesor Braulio. Recuerda, estudia en forma perseverante y disciplinada y recuerda que el aprendizaje es una mera repetición. Bueno, vamos a hablar primero de suma y productos de probabilidad. Suma de probabilidad. Para aprender la suma de probabilidades se debe manejar el concepto de eventos mutuamente excluyentes y no mutuamente excluyentes. ¿Qué es lo que es esto? Bueno, mutuamente excluyentes. Dos eventos A y B son mutuamente excluyentes si ellos no pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir, no tienen elementos comunes. ¿Qué quiere decir esto? Sean A y B dos eventos excluyentes de un mismo espacio muestral. Esto es importante, son de un mismo espacio muestral. La probabilidad que ocurra A o B está dada por la probabilidad de A que ocurra A o B es igual a la probabilidad de A unión B y es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Mutuamente excluyente es decir que no tienen elementos comunes y por lo tanto la intersección es vacía. Ejemplo. En el lanzamiento de un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga el número 5 o un número par? Por lo tanto, que salga un número 5 tendríamos el evento en el conjunto que sería el 5 y tendría cardinalidad 1. Luego, que sea par, tengo el 2, 4, 6 y si yo veo que en este caso tengo la suma de los elementos, en este caso serían 3 y acá los elementos son 1. Por lo tanto, pero yo veo que entre ellos no hay intersecciones, es decir, no tienen elementos comunes. Así, la probabilidad de que salga un 5 o par es lo mismo que la probabilidad de que salga un 5 más la probabilidad de que salga un par. Y sabemos que la probabilidad de que salga un 5 es sencillamente un sexto más la probabilidad de que salga un par, que sería 3 sobre 6. Que salga un par al lanzar un dado es 3 sobre 6. Por lo tanto, la probabilidad en este caso que salga un 5 o un par sería 4 sextos. 4 sextos podemos simplificar y sencillamente tendríamos 2 tercios. Ya. Por lo tanto, tenemos que tener claridad lo que es, en este caso, dos sucesos mutuamente excluyentes, es decir, que no tienen elementos comunes, es decir, que la intersección entre A y B es vacía. Sería la probabilidad de la intersección es 0 o la intersección entre A y B es justamente vacío. Bueno, continuamos. Bueno, gráficamente esto sería de la siguiente manera. Tengo el espacio muestral del lanzamiento de un dado, que acá tengo todos los números, entonces el evento A es que salga un 5 y el evento B que salga un número par, 2, 4, 6. Por lo tanto, si vemos acá, aquí la intersección es vacía. Por eso la probabilidad de que suceda A o que suceda B justamente es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Bueno, no mutuamente excluyentes. Dos eventos A y B son no mutuamente excluyentes si ellos pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir, tienen elementos comunes. Pueden ocurrir al mismo tiempo significa que parte de ellos o todos ellos tienen elementos comunes. Veamos esto. Sean A y B dos eventos no excluyentes de un espacio muestral. Ambos eventos son del mismo espacio muestral. La probabilidad de que ocurra A o B está dada por la probabilidad de que A o B es igual a la probabilidad de A unión B y eso es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de la probabilidad de A inter B. Bueno, veamos un ejemplo. En el lanzamiento de un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga el número primo o un número par? Por lo tanto, el evento que sea primo sería 2, 3, 5 y el evento que sea par es 2, 4, 6. Acá pongo en rojo estos dos elementos porque tienen elementos en común y que es la condición que tienen que tener para que los eventos sean no mutuamente excluyentes, es decir, tienen elementos comunes, se está cumpliendo esta parte. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Que la probabilidad de que salga un primo o par en el lanzamiento de un dado es sencillamente la probabilidad de que salga primo más la probabilidad de que salga par menos la probabilidad de la intersección, porque en este caso la intersección, la probabilidad de primo inter par es sencillamente tengo un elemento. En este caso es sencillamente como tengo un solo elemento y es el 2, es la probabilidad que salga un 2 en otras palabras. Y eso justamente es un sexto. Por lo tanto se tiene que restar. Si nosotros desarrollamos esto,
sería la probabilidad de primo par sería igual a la probabilidad de que salga un primo, es bueno, la probabilidad de que salga primo es 3 porque acá tengo 3 sobre 6. La probabilidad de que salga par es 3 sobre 6 también. Pero tengo que restar la probabilidad de que salga un 2. Y la probabilidad de que salga un 2 al lanzar un dado es un sexto. Por lo tanto, esto es sencillamente 5 sextos. Eso es lo que es la probabilidad de cuando son sucesos no mutuamente excluyentes. Gráficamente sería esto de la siguiente manera. Tengo el espacio muestral y justo el evento A, que son los números primos, el 2, 3 y 5, y el evento B, que son los números pares, 2, 4, 6, y vemos que acá en este sector hay una intersección y hay un elemento. Por lo tanto, tenemos que considerar justamente en este caso la intersección para poder sacar la probabilidad de que suceda A o B. Veamos. B. Productos de probabilidad y probabilidad condicional. Para aprender el producto de probabilidad se debe manejar el concepto de eventos dependientes e independientes. Es otro concepto. ¿Ya? Para poder, en este caso, para poder manejar el concepto de la probabilidad, el concepto, tenemos que entender lo que son los eventos dependientes e independientes. ¿Ya? Justamente esto para la probabilidad condicional. ¿Ya? Por eventos independientes. ¿Qué es lo que es un evento independiente? Eventos independientes, dos eventos A y B son independientes si la ocurrencia de uno no influye sobre la ocurrencia de otro. Un ejemplo bien sencillo es que lanzar un dado y lanzar una moneda. El, el lanzamiento del dado el lanzamiento del dado no influye en absoluto en el lanzamiento de la moneda, es decir, el lanzamiento de un dado no influye en absoluto en el lanzamiento de una moneda, en absoluto. Por eso son dos sucesos completamente independientes. Estoy acá. Entonces vamos a... Bueno, sean A y B dos eventos independientes de un espacio muestral del mismo espacio muestral, la probabilidad de que ocurra A y B está dado por la probabilidad de A inter B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B si los sucesos son independientes. Veamos ejemplo. En el lanzamiento de dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que salga el número par y el número primo? Número par y número primo en el lanzamiento de dos dados. Por lo tanto, la probabilidad de que sea par al lanzamiento de un dado es de 2, 4, 6. Y la probabilidad de que sea primo es 2, 3, 5. Si bien tienen elementos comunes, pero la condición está en que salga un par y un número primo, es decir, el lanzamiento de dos dados. Por lo tanto, cuando sale el primer dado, que sea la probabilidad que sea par y la probabilidad que sea primo. Por lo tanto, los multiplico. Por lo tanto, que salga un par y un número primo en el lanzamiento de dos dados sería la probabilidad que salga un par es un 3 sextos y la probabilidad de que salga un número primo es 3 sextos también. Por lo tanto, la probabilidad en este caso obviamente sería, bueno, simplificamos y sería un cuarto. De esa forma se ve la probabilidad de los sucesos independientes, aunque tengan elementos comunes, pero acá se está pidiendo que sucedan ambos en el momento, al mismo tiempo. ¿Ya? Se lanzan dos dados, la probabilidad de que salga par, en uno de ellos es 3 sextos, y la probabilidad de que salga primo también es 3 sextos. ¿Ya? Acá está diciendo que salga un par y un número primo. Esos son los sucesos independientes porque cuando yo lanzo el primer dado, después cuando lanzo el segundo dado no afecta al primero. El primero no afecta al segundo. Continuamos. Dos eventos A y B son dependientes, ahora eventos dependientes. Si la ocurrencia de uno influye sobre la ocurrencia del otro, modificando el espacio muestral. Esto es lo importante. Modifica el espacio muestral. En el anterior no se modificaba el espacio muestral porque el lanzamiento de un dado era independiente con respecto al otro lanzamiento. Permanecía el mismo espacio muestral. ¿Ya? Veamos en este caso. Se tienen 4 bolitas rojas y 3 azules. Se extraen 2 bolitas sin reposición. Y esto es lo más importante en este caso cuando se sacan bolitas. Sin reposición. Entonces, el evento A, obtener una bolita roja en la primera extracción. Eso es el evento A, en la primera extracción. Y B, obtener una bolita azul en la segunda extracción. ¿Ya? Por lo tanto, tengo dos eventos, el evento A y el evento B, que se realizan sobre un experimento. Como en este experimento no se repone la primera bolita que se saca, la cantidad de bolitas cambia al momento de extraer la segunda bolita, lo que hace que el evento A y B sean dependientes. Son dependientes cuando el espacio muestral se modifica. Veamos, sean A y B dos eventos dependientes.
La probabilidad de que ocurra A y B está dada por la probabilidad de que ocurra A y B es por la probabilidad de que A y B de la intersección es igual a la probabilidad de que ocurra A y luego la probabilidad de B cuando ya sucedió A. Es decir, ya hay información que sucedió A. De esa forma se logra, digamos, la probabilidad de A inter B, de los dos eventos, de A y B. ¿Ya? Es decir, la probabilidad que ocurra A y B es igual a la probabilidad que ocurra A multiplicada por la probabilidad que ocurre B, asumiendo que A ha ocurrido. Es decir, sabemos que ese evento ha ocurrido. Por lo tanto, se habla de la probabilidad de B dado A o la probabilidad de B condicionada A como probabilidad condicional, ya que es la probabilidad de B con la condición de que A ya ocurrió. Eso es en términos, digamos, de fórmula, de tratar de entender esto de la probabilidad condicional. También podemos nosotros esta fórmula escribirla como la probabilidad de B partido por A es igual a la probabilidad de A inter B partido por la probabilidad de A. Bueno, esto es una simple, digamos, un simple despeje de esta fórmula, porque ¿cuánto se llama? El PA, la probabilidad de A está multiplicando y al pasarla para acá pasa dividiendo, por lo tanto me queda que la probabilidad de B dado A, la probabilidad de B dado que sucede A es igual a la probabilidad de A inter B partido por la probabilidad de A. Esta fórmula es bastante importante que la tengamos en nuestra cabeza y entender el concepto de que se modifica el espacio muestral. Vamos a ver un par de ejemplos con respecto a esto. Se tienen 8 bolitas verdes y 5 azules. Si se extraen 2 bolitas al azar sin reponer la primera, es decir, una modificación del espacio muestral. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de obtener primero una verde y luego una azul? Bueno, el primer momento, nosotros tenemos 8 bolitas verdes y 5 azules, en total me da 13. En el segundo momento, cuando sacamos una verde, entonces vamos a tener, en el segundo momento, 7 verdes, porque sacamos una y la dejamos afuera, contra 5 azules, y eso va a ser 12. Por lo tanto, así tenemos que la probabilidad que salga verde y azul es igual a la probabilidad de verde interazul, es decir, esto sería igual a la probabilidad que salga verde, luego por la probabilidad que salga azul, dado que ya salió verde. Ese es lo que de alguna manera nosotros tenemos. Bueno, y eso lo llevamos a la probabilidad y vemos que la probabilidad que salga verde en el primer momento es 8 sobre 13 y la probabilidad que salga azul en el segundo momento, donde tengo 7 verde y 5 azul, entonces sería 5 sobre 12. Y así nosotros podríamos simplificar 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, y tendríamos entonces que sería la probabilidad de que salga verde y azul sin reposición sería 10 sobre 39. De esa forma se obtiene, digamos, la probabilidad que salga verde y luego un azul cuando sacamos una bolita de una bolsa y no la reponemos, es decir, la dejamos afuera. Veamos otro caso con respecto a este mismo ejemplo. Se tienen 8 bolitas verdes y 5 azules, ya sabemos eso, y se extraen 2 bolitas al azar sin reponer la primera. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una verde y una azul? Sin especificar el orden. Es decir, puede salir verde, azul o azul y verde. Recuerden eso. Es decir, al no especificar el orden en este ejercicio hay que considerar dos posibilidades. Obtener primero una verde y luego una azul, o obtener primero una azul y luego una verde. Estas dos opciones se suman. Claro, este caso o este otro caso. Ya. Veamos cómo queda esto. Ya. Caso que salga la verde primero y luego una azul, o el caso que salga una azul primero y luego la verde, porque me están pidiendo que salga una verde y una azul sin importar el orden. Bueno, en el primer momento yo tengo 8 verdes y 5 azules, y en el segundo momento, en este caso, ya salió la verde, por lo tanto vamos a tener ahora, segundo momento del primer caso, 7 verdes y 5 azules, lo que me da 12. Luego, vamos a tener el primer momento, si es que salió un azul primero, tenemos en el primer momento 8 verdes y 5 azules, lo que me da 13. Y en este caso ya salió el azul, por lo tanto, en el segundo momento mantenemos las 8 verdes y nos van a quedar 5 azules, lo que me va a dar 12. Una vez que tengo ese valor, bueno, vamos a las probabilidades, a lo que me piden. Así tenemos
que la probabilidad de que salga verde y azul sin importar el orden sería igual a la probabilidad de que salga verde primero, luego por la probabilidad de que salga azul cuando salió verde, condicionada a ese caso. O la probabilidad de que salga azul, en este caso, todo este caso ahora, por la probabilidad de que salga verde cuando salió azul. De esa forma se ve esto y bueno, vamos a las probabilidades porque las podemos calcular. Bueno, las probabilidades son las siguientes. La probabilidad de que salga verde en el primer momento sería 8 sobre 13. Acá está. Por la probabilidad de que salga azul cuando salió verde, que sería 5 sobre 12. Más la probabilidad de que salga azul en que haya salido azul en el primer momento, que sería 5 sobre 13. Por la probabilidad que salga verde, dado que salió azul. Es decir, cambiaron la cantidad de azules, pero se mantienen 8 sobre 12. Este es el resultado de la probabilidad que salga verde y azul sin importar el orden, es decir, esto si simplificamos, acá sencillamente simplificamos en ambos lados y sencillamente esto me va a dar 20 sobre 39. Ese es el valor que surge en esta nueva pregunta que nos hace utilizando el mismo ejercicio. Vemos que la probabilidad condicional se va modificando el espacio muestral a medida que se va generando el experimento. Veamos otra pregunta. Si tiene 8 bolitas verdes y 2 azules, se extraen el mismo enunciado. Si se extraen 2 bolitas al azar sin reponer la primera, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 bolitas verdes? Aquí me piden las 2 bolitas verdes. Entonces, por lo tanto, en el primer momento tengo 8 verdes, 5 azules, como ya vimos. En el segundo momento, como sale una verde, es decir, voy a tener, segundo momento, 7 verdes y 5 azules, lo que me va a dar 12. Por lo tanto, la probabilidad que salga verde y verde sería la probabilidad de verde interverde, es decir, la probabilidad de verde por la probabilidad que en la segunda oportunidad salga verde, dado que ya había salido una verde. Por lo tanto, hacemos los cálculos porque podemos encontrar estas probabilidades. La probabilidad de que salga verde en el primer momento sería 8 sobre 13 por la probabilidad que salga verde en el segundo momento, como en el primer momento ya salió, en el segundo momento baja la cantidad de verdes, por lo tanto sería 7 sobre 12. Acá, claro, simplificamos 4 por 2, 8, 4 por 3, 12 y me quedaría que este resultado es sencillamente 14 sobre 39. Esa es la forma como se ven este tipo de ejercicio con respecto a la probabilidad condicional. Bueno, vamos ahora a otro ejemplo, en el lanzamiento de un dado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 4 sabiendo que es par? Obtener un 4 sabiendo que es par. Aquí vamos a poner un poco de gráfica para que ustedes vayan entendiendo un poco más cómo se puede resolver esto utilizando los diagramas de Venn. Bueno, el espacio muestral del lanzamiento de un dado es 1, 2, 3, 4, 5, el que estamos viendo. Luego los eventos involucrados son es obtener un 4 sabiendo que es par. Que salga un número par y que se obtenga un 4. Por lo tanto, si vamos a la intersección, vemos que la intersección es justamente el número 4. Aquí está la intersección, ¿ya? ¿Por qué sacamos la intersección? Porque justamente me están pidiendo la probabilidad de obtener un 4 sabiendo que es par, es decir, me están dando una probabilidad condicional. Por eso me preocupo de obtener la intersección, ¿ya? Bueno, ¿esto qué es lo que sería? Veamos. Bueno, el diagrama de Venn, vamos a hacer el diagrama de Venn para el lanzamiento del dado. Bueno, acá tengo todos los elementos, el conjunto A, justamente van a ser el 2, el 6 y el 4, lo que tengo acá, 2, 4 y 6, 2, 4 y 6, y el evento B, es el que está aquí adentro, solamente es 4. Por lo tanto, a mí me piden la probabilidad, como ya se sabe que el valor es un número par, ya no tenemos 6 casos totales, por eso desaparecen todos, como ya sabemos que es par, solamente me quedó este, 2, 4, 6, este conjunto. Por lo tanto, ya no tenemos los 6 casos totales, sino 3 cantidades de números pares. Por lo tanto, la probabilidad de que salga verde, dado que sabemos que es par, es decir, en este caso tengo la probabilidad de que salga un 4, que salga B, o sea, que salga un 4, dado que sabemos que es par, es sencillamente 1 sobre 3, porque tengo un elemento sobre 3. Así nosotros podemos obtener la probabilidad de que salga un 4 dado que sabemos que salió un par. Probabilidad de condición. Veamos, utilicemos la fórmula ahora. Bueno, para utilizar la fórmula vamos a sacar las probabilidades de todos los eventos que están involucrados. El evento A, el evento B y la intersección. Esos son los elementos, las probabilidades que tenemos que sacar. Bueno, la probabilidad del evento A que sea un par, bueno, es 3 sobre 6 en el lanzamiento del dado.
La probabilidad que salga el 4, el evento B que salga un 4 es 1 sobre 6. Y la probabilidad de la intersección, bueno, también vemos que hay un solo elemento, es 1 sobre 6. ¿Ya? La probabilidad que salga un 4 es 1 sobre los 6 posibles resultados que tenemos. Por lo tanto, si utilizamos la fórmula, la probabilidad de B dado A es sencillamente la probabilidad de A inter B partido por la probabilidad de A. Por lo tanto, reemplazamos y tenemos que la probabilidad de la intersección arriba es un sexto y la probabilidad de A es justamente 3 sobre 6. Hacemos las multiplicaciones correspondientes, la operatoria correspondiente es decir un sexto por esta división la transformamos a multiplicación, buscamos el inverso, el recíproco de 3 sextos que sería 6 tercios, simplificamos y justamente también me da un tercio. Es decir, si utilizo yo la fórmula, también obtengo el mismo resultado que si yo lo hago gráficamente como recién les mostraba. Bueno, vamos a otro ejemplo. Acá un diagrama de Venn que muestra a los estudiantes que practican tiro al arco, el conjunto A, y básquetbol, el conjunto B. Por lo tanto, si yo veo acá, los que practican tiro al arco son 22 y 16. Y los que practican básquetbol son 14 y 16. Es decir, yo tengo 16 personas que practican tanto tiro al arco como básquetbol. Eso es lo que tengo que leer. Y tengo 48 personas que no practican ni tiro al arco ni básquetbol. Por lo tanto, si sabemos que un estudiante en particular practica tiro al arco, o sea, ya sabemos que practica tiro al arco. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que también practique básquetbol? Eso es lo que tenemos. Entonces ya sabemos que practica tiro al arco. Por lo tanto, bueno, primero saquemos todas las probabilidades porque en un momento más las vamos a ocupar. La probabilidad de A que practique tiro al arco, bueno, serían 22 más 16, serían 38 sobre 100, porque la suma de todos son 100. La probabilidad de B que practique básquetbol es 16 sobre 14, que me da 30 sobre 100. Y la probabilidad de la intersección, bueno, acá es fácil ver que es 16 sobre 100, sobre el total. Estas son todas las probabilidades involucradas de acuerdo al diagrama de Venn. Bueno, vamos ahora a la pregunta. La probabilidad de que practique básquetbol dado que practique tiro al arco. Bueno, si nosotros vemos, podríamos, como ya sabemos que practica tiro al arco, eliminamos todo lo demás y solamente dejamos los que practican tiro al arco, porque ya sabemos de ahí. Entonces aquí, de todos estos, ¿quiénes practican en básquetbol? Bueno, son 16 sobre el total, ahora el total es otro, son 22 más 16, que serían 38. Por lo tanto, la probabilidad de que una persona practique básquetbol, dado que practica tiro al arco, es 16 sobre 38, simplificamos y se me da 8 sobre 19. Bueno, este mismo ejercicio lo podemos trabajar utilizando la fórmula. ¿Qué quiere decir? La probabilidad que practique básquetbol, si cogemos una persona al azar, la probabilidad que practique básquetbol, dado que practica tiro al arco. Bueno, sería la probabilidad de A inter B partido por la probabilidad de A. Reemplazamos los valores. La probabilidad de inter B es 16 sobre 100. La probabilidad de A, acá la tenemos, es 38 sobre 100. Hacemos la operatoria correspondiente y podemos simplificar. Y sencillamente también me da 8 sobre 19. Es decir, por cualquiera de los dos métodos llegamos al mismo resultado. Eso es cómo se calcula la probabilidad condicional utilizando el diagrama de Venn o utilizando la fórmula. Bueno, continuemos. Pero hay otros ejercicios que de alguna manera también a veces nos dan una tabla de doble entrada, como por ejemplo la que tenemos acá, que también la podemos ver y utilizar de acuerdo a las preguntas que nos den. En este caso es un ejercicio un poco más completo con una tabla que se nos entrega y dice lo siguiente. En un taller se elaboran 1000 camisetas de fútbol, de las cuales algunas salen defectuosas según la siguiente tabla. Aquí está la tabla, se construyen 1000 camisetas y de la Chile son 550, del Colo son 450, estos se le llaman sumas marginales. Buenas salieron 870, defectuosas salieron 130. A esto se llaman sumas marginales. Siempre cuando tengamos una tabla tenemos que preocuparnos de los valores de las sumas marginales. Y este es el total de camisetas en este caso. Bueno, se nos van a hacer varias preguntas. La probabilidad de que una camiseta seleccionada al azar sea defectuosa, la probabilidad de que una camiseta seleccionada al azar sea de la U, la probabilidad, si un hincha compra una camiseta de la U, cuál es la probabilidad que esté defectuosa,
Y si un hincha compra una camiseta del Colo, ¿cuál es la probabilidad de que esté defectuosa? También me van a hacer esas preguntas. Bueno, vamos a resolverlo. La primera, la probabilidad de que una camiseta seleccionada al azar sea defectuosa, es decir, la probabilidad que sea defectuosa. Bueno, veo el total de defectuosa, en este caso tengo 130, por el total de camisetas, por el total de casos posibles, sería 1000, es decir, 130 partido por 1000, simplificamos y esto me da 13 sobre 100. Vamos a la segunda pregunta, la probabilidad de que una camiseta seleccionada al azar sea de la U. Sea de la U, por lo tanto, tengo que ver los valores marginales. La probabilidad de que sea de uno de los casos favorables serían 550 sobre el total de camisetas, porque son 550 camisetas que son de la U y el total de camisetas son 1000. Simplificamos y me da 11 sobre 20. Es decir, la probabilidad que la camiseta sea de la U es 11 sobre 20. Bueno, vamos a la tercera. Dice, si un hincha compra una camiseta de la U, ¿ve? De la U, ¿cuál es la probabilidad de que esté defectuosa? Es decir, solamente ya sé que es de la U. Por lo tanto, toda la demás información ya no me sirve. De nuevo, si un hincha compra una camiseta de la U, ¿cuál es la probabilidad de que esté defectuosa? Es decir, toda la demás información desaparece y solamente quedo con la información de la U, de las camisetas de la U. Por lo tanto, en otras palabras, me están preguntando la probabilidad que sea defectuosa dado que es de la U, que ya sucedió, ya sabemos que es de la U. Por lo tanto, sería la probabilidad que sea defectuosa. Ya solamente vemos la información de la Universidad de Chile porque ya sabemos que es una camiseta de la U, por lo tanto son 80 los casos favorables contra el total, en este caso son 550. Se ha modificado el espacio muestral, por lo tanto esto simplificamos y me da 8 sobre 55. Ese es el resultado en este caso. Vamos al otro caso. Si un hincha compra una camiseta del Colo, ¿cuál es la probabilidad de que esté defectuosa? Como es del Colo, elimino toda la demás información porque ya sabemos que es del Colo. Dice, si un hincha compra una camiseta del Colo. Por lo tanto, la probabilidad de que sea defectuosa, y del Colo, dado que ya sabemos que es del Colo. Dice, si un hincha compra una camiseta del Colo, ¿cuál es la probabilidad de que esté defectuosa? Bueno, que sea defectuosa dado que sabemos que es del Colo. Entonces, vemos acá, entonces el total de defectuosas del Colo son 50 sobre el total de camisetas del Colo porque se modificó el espacio muestral, es decir, sobre 450. Simplificamos y esto me da un noveno. De esa forma se utiliza la probabilidad condicional cuando se nos da una tabla con toda la información. Bueno, hay otros ejemplos que muchas veces no nos dan ninguna tabla, que de alguna manera tenemos que llegar a confeccionar esa tabla. Ya. Dice, este ejemplo dice lo siguiente: una reunión de fanáticos de un determinado videojuego convocó a 500 jóvenes, de los cuales 2/5 son de sexo femenino. Al consultar sobre el rol que prefieren en dicho videojuego, la mitad de las mujeres escoge ser mago, un octavo el rol de luchador y el resto de las mujeres escoge el rol de lanzador. Es decir, tenemos mujeres, tenemos hombres, tenemos roles que es luchador, mago, luchador y lanzador. ¿Ya? Vamos a continuar leyendo. Luego dice, por otra parte, un tercio de los hombres, ¿ve? Ya tenemos mujeres y hombres. De los hombres prefiere ser lanzadores, 2/5 luchadores y el resto prefiere el rol de mago. Es decir, tenemos roles y sexo. ¿Ya? Por lo tanto, bajo esa condición podemos hacer una tabla de doble entrada. Es decir, tenemos una tabla de esta característica. ¿Ya? Sexo, mujeres, hombres, total, rol, magos, luchador, lanzador, y acá están los totales. ¿Cuántos son en total? Bueno, ya sabemos que son 500, por lo tanto el total del total, o sea, tanto hombres como mujeres son 500. Por eso vamos a ir llenando esta tabla y vemos que ese 500 lo tenemos que poner ahí. Bueno, continuemos para llenar esta tabla. Leyendo, si vamos leyendo, yo me voy a dar cuenta que acá me dice 2/5 son de sexo femenino. Es decir, de los 500 jóvenes, 2/5 son de sexo femenino. Es decir, 2/5 del total, 2/5 de los 500. Si nosotros simplificamos acá, justamente me da simplemente 200. Es decir, 5 por 1, 5, 5, acá sería 5 por 100. Me da 500 y 2 por 100 me da 200. Es decir, ya sé que la cantidad de mujeres son 200.
Si la cantidad de mujeres son 200 y yo sé que son 500 jóvenes, entonces también puedo calcular ese valor, es decir, cuántos hombres hay. Obviamente son 300, es decir, así voy llenando la tabla. Ya sé que tengo 200 mujeres y 300 hombres. De esa forma voy llenando la tabla. Bueno, continuamos entonces. Después dice, la mitad de las mujeres escoge ser mago. La mitad, o sea, un medio de qué? De las mujeres. ¿Cuántas mujeres son? 200. Un medio de 200. Simplificamos acá y acá me da 100. Es decir, un medio de las mujeres deciden ser magos. ¿Ve? Aquí está. Aquí logré poner la cantidad de ser magos. Un medio, o sea, la mitad de las mujeres deciden ser magos son 100. Luego continuamos y después dice, y un octavo de ellas prefiere el rol de luchador. Ah, ¿un octavo de qué? De ellas. Sí, obviamente de 200. Si simplificamos acá, también me va a dar que esto es 25, o sea, 8, 8 por 1, 8, 8 por 25 me da 200. Por lo tanto, acá tengo 25. Ya. Y así voy llenando. Luego, por lo tanto, y dice, y el resto de las mujeres coge el rol de lanzador. Es decir, tengo 200, tengo 100, tengo 125 y me falta aquí el valor para llegar a 200. Bueno, son 75. Ahí está. Entonces ya tengo completa la tabla con respecto a las mujeres. Es decir, ya tengo distribuidas las 200 mujeres, que tengo 100 que son magos, 25 son luchadores y 75 lanzadores. Bueno, vamos ahora seguir leyendo y dice, con respecto a los hombres, dice, un tercio, por otra parte, un tercio de los hombres prefiere ser lanzadores. ¿Un tercio de qué? ¿De cuántos hombres? En este caso tenemos 300, por lo tanto un tercio de 300, simplifico y sencillamente me da 100. Acá tengo 100. Pero si yo me doy cuenta, tengo 75 más 100, entonces puedo hacer esta suma. Es decir, me da 175. De esa forma yo voy generando el llenado de la tabla. Continuamos entonces leyendo. 2/5 escogen ser luchadores. ¿De qué? 2/5 de qué? De los 300 hombres, porque estamos ahora hablando de los hombres. 2/5 de 300, simplificamos 5 por 1, 5, 5 por 6, 30, es decir, me da 120. Tengo 120 hombres prefieren ser luchador. Obviamente acá nuevamente puedo llenar esa línea que sería 145, es decir, voy llenando poco a poco esta tabla. Por lo tanto, ya sencillamente tengo completa la tabla porque tengo 120, 100 y dice, y el resto prefiere el rol de mago, es decir, 120, 100 y tengo 300, o sea, obviamente acá me faltan simplemente 80. Si me faltan 80, bueno, también puedo hacer esta suma que sería 180. De esta forma logré yo llenar la tabla. Una vez que he logrado llenar la tabla, recién tengo que abocarme a la pregunta que me hace. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Dice, si se escoge una persona al azar y es luchador, se escoge una persona al azar y es luchador. Ah, ya me dijeron que era luchador. Entonces tengo que resolver esa pregunta, ya completé la tabla. Bueno, avancemos para poder responder esa pregunta. Entonces la pregunta es, si se escoge una persona al azar y es luchador, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Bueno, me están preguntando, si escoge una persona al azar y es luchador, obviamente toda la demás información, solamente ya sé que es luchador, por lo tanto elimino toda la demás información y solamente me queda la información de luchador, porque ya sabemos que es luchador. Por lo tanto, tengo 25 mujeres que son luchador y 120 hombres que son luchador. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Bueno, la probabilidad de que sea mujer, dado que ya sabemos que es luchador, sería, bueno, 25 sobre los 145. Y eso vendría a ser el resultado. Si simplificamos, me queda simplemente 5 sobre 29. De esa forma se va generando esta tabla de... Disculpen, se va generando esta probabilidad condicional. ¿Ya? Se va modificando el espacio muestral. Como ya sabemos que el luchador, eliminamos toda la otra información y solamente nos quedamos con esa información y ahí vamos y ejecutamos y buscamos la probabilidad de acuerdo a los casos favorables partido por el total de casos. Continuamos entonces. Bueno, este mismo ejercicio lo podemos hacer mediante diagrama de árbol. Es decir, sin hacer la tabla y encontrar todos los porcentajes, podemos hacer este mismo ejercicio sin esta tabla. La verdad es necesario que yo les muestre porque hay veces que hay ejercicios que se utiliza el diagrama de árbol para resolverlo. Bueno, ataquemos el ejercicio. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va a ser en diagrama de árbol? Dice, ya sabemos el contenido, que hay 500 jóvenes, que una porción es de mujeres y otra es de hombres. Por lo tanto,
voy a tener que 2/5 son de sexo femenino, 2/5. Entonces, 2/5 son mujeres. Por lo tanto, si 2/5 son mujeres, ¿cuál es la porción de hombres? Justamente lo que me falta para llegar a 1 serían 3/5, es decir, 3/5 son hombres. Con esta sola información ya tengo 2/5 son mujeres y 3/5 son hombres. Así voy armando este árbol. Luego dice, la mitad de las mujeres escoge ser mago. De las mujeres, un medio escoge ser mago. De esa forma se va llenando. Y luego dice, 1/8 de ellas prefiere el rol de luchador. Y 1/8 el rol de luchador. Por lo tanto, y dice, el resto de las mujeres escoge el rol de lanzador. Entonces, ¿cómo yo logro saber el rol de lanzador? Bueno, tengo un medio, tengo más 1/8, la situación es que me tiene que sumar 1. Acá me suma 1, miren. 2/5 más 3/5 me da 1. Y acá también me tiene que dar 1. Bueno, hago esta suma. Bueno, si yo este lo puedo amplificar por 4 y me daría 4 por 1, 4, 4, 8, me da 4/8 más 1 serían 5/8. Es decir, hasta el momento tengo 5/8. ¿Cuánto me falta? Bueno, me faltan 3/8. 3/8 faltan. Por lo tanto, el resto, 3/8, decide ser lanzador. De esa forma voy sacando los valores. Bueno, ya terminamos el caso de las mujeres, ahora vamos al caso de los hombres. 1/3 de los hombres prefiere ser lanzador. 1/3 de los hombres prefiere ser lanzador. Luego dice, 2/5 escoge ser luchador. 2/5 escoge ser luchador. Y el resto prefiere el rol de mago. Es decir, tengo 2/5 y tengo más 1/3. De alguna manera tengo que sumar esto para saber cuántos son los que le van a corresponder ser mago. Esto es, bueno, multiplicamos 3 por 2, 6, 5 por 1, 5, partido por 5 por 3, 15. Es decir, esto me da 11 quinceavos. Por lo tanto, si yo veo, 6 más 5, 11. Si yo veo, para llegar a 15 quinceavos me faltan 4. Entonces, y el resto prefiere el rol de mago, es decir, 4 sobre 15avos. 4 sobre 15avos. De esa forma logré yo construir todo el diagrama. Si vemos nuevamente, esto da 1. Esto más esto también da 1. Y esto más esto y más esto también da 1. Eso es lo más importante del diagrama de árbol en este tipo de problemas. Bueno, ahora vamos a la pregunta. La pregunta dice, si se escoge una persona al azar y es luchador, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Es decir, me preguntan, la probabilidad de que sea mujer dado que sabemos que es luchador. Bueno, de acuerdo a la fórmula, eso es la probabilidad de que sea mujer y luchador partido por la probabilidad de luchador. Tenemos que buscar estas probabilidades y estaríamos listos. Y bueno, esta justamente tiene una metodología bastante interesante porque yo tengo que ver, en el caso, la probabilidad de que sea mujer y luchador. Pero si yo veo que sea mujer, me voy por este lado, acá, y luchador, y llego acá. Es decir, como que tengo que hacer este camino. Eso es lo que de alguna manera veo. Por lo tanto, veamos, ¿ya? Tengo ese camino. Por lo tanto, la probabilidad de que sea mujer y luchador sería 2/5 por 1/8. Por 1/8. Ahí yo tengo la probabilidad de que sea mujer y luchador. Ahora viene el caso que tengo que calcular cuál es la probabilidad de que sea luchador. Pero en este caso me encuentro que por acá por este lado llego al luchador y también por este otro lado. Es decir, puedo irme por este lado o por este lado. Por lo tanto, esta situación sería la siguiente. Es por ese camino o por ese camino. Es decir, la probabilidad de que sea mujer y luchador o la probabilidad de que sea hombre y luchador. Bueno, hacemos los cálculos correspondientes. Esta primera parte ya la tenemos acá arriba. No he simplificado porque necesito explicar un concepto pedagógico al final de esto. Por lo tanto, me falta solamente la probabilidad de que sea hombre y luchador. Bueno, lo sacamos. Hombre y luchador 3/5 por 2/5, es decir, 3/5 por 2/5. Aquí está. Por lo tanto, la probabilidad de que sea luchador sería 2/5 por 1/8 más 3/5 por 2/5. Eso es. Esto lo reemplazamos acá arriba. No he sacado, vuelvo a nombrar que no he sacado estos valores porque necesito una explicación pedagógica al final de esto. Por lo tanto, si yo reemplazo, en la parte de arriba me quedaría 2/5 por 1/5
Y en la parte de abajo, la probabilidad del luchador sería 2 quintos por 1 por un octavo más 3 quintos por 2 quintos. Es decir, si me doy cuenta, esta parte se repite, ¿ya? Y acá se va sumando todas las posibles ramas. Si acá tuviese otra rama, tendría que seguir sumando aquí abajo. Eso es bastante interesante porque de esa forma se resuelve este problema. Obviamente, si yo hago todos los cálculos necesarios, llego al mismo valor que anterior, 5 sobre 29, que es justamente la probabilidad que sea mujer, dado que sabemos que es un luchador. Es decir, si se escoge una persona al azar y es luchador, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad que sea mujer? Bueno, es 5 sobre 29. Esa es la forma como se resuelven este tipo de ejercicios. Espero que lo hayan entendido y bueno, nos veremos en un próximo video.